Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la quinta y última parte de la serie titulada Distorsiones de la imagen de Dios, deconstruyendo mentiras, descubriendo su verdad. Hemos llegado al desenlace de la serie y la próxima semana iniciaremos una nueva serie que será complementaria a esta, titulada Espejos rotos, redefiniendo nuestra identidad en Dios. Si se dan cuenta, hemos hablado de distorsiones de la imagen de Dios, pero luego vamos a hablar de distorsiones de la imagen propia o de la imagen personal. Vamos a redefinir quiénes somos a la luz de las Escrituras durante esta serie que iniciaremos el próximo domingo, el primer domingo del mes de septiembre. Y quiero iniciar planteando la misma serie de preguntas. ¿Qué es lo más importante de ti? ¿Qué es lo más importante de mí? ¿Qué es lo más importante de nosotros? ¿Qué es lo más importante de una iglesia? El teólogo A.W. Tozer dijo con una claridad excepcional que lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en Dios es lo más importante acerca de nosotros. Y como lo expresó el experto en consejería cristiana, Dan Allender, transferimos a Dios las expectativas que tenemos de quienes más nos han fallado. Al unir estas dos ideas tan certeras, nos percatamos de que lo más importante acerca de nosotros, es decir, nuestro concepto de Dios, podría haber sido alterado o distorsionado por nuestras heridas, por las personas que más nos han dañado y lastimado en la vida. Los seres humanos solemos proyectar en Dios dichas heridas que nos hicieron quienes más nos han decepcionado a lo largo de nuestra existencia, afectando cómo nos sentimos acerca de Dios, cómo nos relacionamos con Dios, pero también nos afecta esto de una forma horizontal en cómo nos relacionamos con los demás, partiendo desde el propio cónyuge o nuestros hijos, y de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Es a eso a lo que me he referido durante toda esta serie como distorsiones de la imagen de Dios. En las 4 partes anteriores de la serie hemos visto que podríamos estar percibiendo erróneamente a Dios como el Dios de las exigencias inalcanzables, el Dios emocionalmente distante, el Dios desatento, es decir, como el Dios que no nos presta atención, y como el Dios desconfiable. Y hemos entendido que a la luz de la Biblia, Él es más bien el Dios de la compasión, el Dios de la empatía y gracia, el Dios que nos conoce profundamente y el Dios que es absolutamente confiable. Hoy quiero preguntarte lo siguiente: ¿alguna vez has sentido que Dios te está reteniendo algo bueno? ¿Que te niega lo que deseas o mereces? ¿Que cierra puertas donde tú piensas que deberían estar abiertas? ¿Que te dio algo solamente con la agenda de quitártelo después, como si fuera cruel? Te lo dio sabiendo que te lo iba a quitar. Que
Dios sí provee y bendice a otros, pero no necesariamente a ti. Esta percepción es una de las distorsiones más silenciosas y dañinas. Creer que Dios es un Padre que retiene en lugar de un Padre que provee. E incluso llegar a ver a Dios como un Padre que sí nos ha provisto, pero que luego decide arbitrariamente quitarnos cruelmente lo que nos había dado. Hoy vamos a derribar esta mentira y reemplazarla con la verdad divina que vemos en las Sagradas Escrituras. El título de este mensaje es El Dios que retiene versus el Dios que provee. Este es el punto número 1, la distorsión, el Dios que retiene. Vivimos en un mundo caído que funciona con base en un sistema injusto donde la escasez es una realidad constante. Jesús mismo lo dijo, a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Quizás creciste viendo cómo tu padre y tu madre se esforzaron muchísimo para proveerte, pero que esos grandes esfuerzos siempre desembocaban en la cruda realidad de que los recursos no alcanzaban o eran insuficientes. O creciste en el contexto de un padre o una madre que retenía, que tenía recursos pero que actuaba con dureza o tacañería, que decía, algún día te daré, pero nunca llegó algún día, y tampoco el recurso. O que te decía cosas como, si a mí me costó, y voy a usar una expresión coloquial ya con cuidado, ¿verdad? Si a mí me costó, quede al pelo. Que te cueste a vos también. Yo no te voy a estar regalando nada. Que vivía en comodidad mientras tú luchabas por salir adelante, o que en lugar de gastar en la familia, derrochó los recursos egoístamente en sus placeres y sus vicios. Pero como si esto fuera poco, la provisión no se limita a lo material. Quizás tu padre o tu madre o ambos progenitores retuvieron y condicionaron cosas como el tiempo, el amor, el cariño, el afecto, la atención, diciéndote cosas como te quiero solamente si me haces caso o si obedeces, te apoyo si lo haces a mi manera, si cumples mis expectativas, te doy esto, pero si no haces lo que yo digo, simplemente te lo quito. Tal vez la aprobación de tus padres solamente la podías ganar con un desempeño condicionado, donde el simple hecho de existir era insuficiente. Era como este mensaje, tu existencia no vale nada, vale lo que haces. Y solo si haces lo que yo digo, te amamos o te damos. Te retiraban su cariño si no cumplías con sus expectativas, o te quitaban su expresión de amor si no lo hacías a su manera. Personalmente, he visto de cerca cosas como un padre sentenciando a su hijo a la orfandad por mero orgullo, por ambiciones ocultas o incluso por intereses personales. Y aunque suene increíble, lo he visto. Un padre sentenciando a su hijo a la orfandad por intereses ministeriales. ¿Te suena familiar? ¿Cuándo crecimos con padres que retuvieron lo que necesitábamos? Amor, recursos, tiempo, atención, afecto, validación. O padres que decidieron quitarnos lo que ya nos habían dado, lo que ya pensábamos era nuestro, nos lo arrebataron de las manos, o que optaron por no cumplir la promesa de algo que nos habían dicho que iban a darnos. Fácilmente proyectamos esas heridas en Dios. Les he citado a David Simmons en las prédicas anteriores, pero considero pertinente volverlo a hacer. Cada experiencia de la vida, especialmente las de la temprana infancia, va formando otra capa en la personalidad. Y cada capa afecta las actitudes, las reacciones, la conducta y la imagen de uno mismo, así como la imagen
de Dios. Es decir, somos un conjunto de capas de experiencias que van condicionando o filtrando de alguna manera e incluso distorsionando cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo interactuamos con los demás y cómo vemos o entendemos a Dios. Y entonces cuando leemos un texto como Mateo 7:11 que dice, pues si ustedes, y este es Jesús hablando, pues si ustedes, lo dice en el Sermón del Monte, pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Y algo adentro de nosotros nos susurra, ¿de verdad? ¿De veras? Mi Padre terrenal no lo hizo. ¿Por qué habría de hacerlo mi Padre celestial? O lo que es aún peor, Jesús dijo que un padre malo sabe dar buenas dádivas. No solo da algo bueno, pero de acuerdo a este estándar, mi papá ni siquiera llega a la categoría de malo. Porque no me dio buenas dádivas. Solamente me dejó traumas, abuso, abandono y heridas como legado. Y he tenido que dedicar mi vida y mis esfuerzos a tratar de recuperarme del daño que mi papá me hizo para no replicar la misma dinámica y no producir las mismas heridas en mi esposa y en mis hijos. Si te identificas con esto, quiero preguntarte, ¿cómo está tu percepción de la generosidad de Dios? ¿Cómo ves su provisión en tu vida? En medio de su sufrimiento y pérdidas extremas, un hombre descrito por el mismo Dios en la Biblia como justo y perfecto, llamado Job, expresó lo siguiente: el Señor me dio y el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En este momento, cuando Job expresa estas palabras tan sólidas, su pérdida está muy reciente. Está en lo que llamaríamos tanatológicamente una fase de shock. Acaba de perder las cosas, acaba de perderlo prácticamente todo, incluso a sus hijos. Y uno dice, está equilibrado lo que dice Job, porque entiende que Dios le da, pero también que le quita. Pero una vez empezamos a avanzar en el libro de Job, nos damos cuenta que mientras más Job profundiza en su duelo, empieza a ver principalmente a Dios como el Dios que quita y ya no necesariamente como el Dios que da. Y casi en su lamento, por ejemplo, del capítulo 3, donde él desea que el día de su nacimiento desaparezca de la historia de la humanidad, y es como si él quisiera hacer una reversión de la creación, como si tuviera una máquina del tiempo para regresar y que el día de su nacimiento nunca hubiera existido para él no experimentar lo que experimentó. Cuando él expresa todo esto, ya se percibe que él ve a Dios como el Dios que se dedica a quitar. Y aunque mantuvo su integridad, no maldijo a Dios. Vemos en los capítulos posteriores que su imagen de Dios fue distorsionada. Y quiero dedicar esta prédica con todo mi amor pastoral a todos aquellos de ustedes que, al igual que Job, en el fondo del dolor, estén interpretando a Dios como el Dios que quita, pero que no necesariamente da.
Y esta distorsión del Dios que retiene, del Dios que quita cruelmente, surge en parte de cuando oramos y no recibimos respuesta, cuando soñamos y nada sucede, cuando esperamos y nada parece llegar, cuando nos esforzamos y no percibimos la remuneración ni los resultados que esperábamos, cuando emprendemos y fracasamos o no se dan las cosas como anhelábamos, cuando sembramos y no cosechamos lo que tanto deseábamos, cuando experimentamos pérdidas irreparables en la vida. Entonces pensamos, Dios me está reteniendo algo. Dios está bloqueando mi felicidad. Dios no confía en mí para poner más recursos en mis manos. Dios no quiere mi realización, me castiga, me limita, me quita, y no solo a mí, también mi familia está sufriendo. Me pone pruebas innecesarias, pudiendo proveerme más, no lo hace. Y entiendo que es tan difícil como esto. Sabemos que Dios es el dueño de la plata y del oro, que tiene todos los recursos, que es el dueño del universo, el creador de todo, y nosotros necesitamos algo tan simple y sencillo. Pero pareciera que Él se niega a dárnoslo, y que con los bolsillos llenos solamente empuña su mano en lugar de abrir su mano de provisión. Y lo cierto es que esta distorsión es la más antigua en la historia de la humanidad. La podemos rastrear hacia el huerto del Edén. Dice en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 5, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y este es el mensaje de la distorsión que proviene desde la serpiente antigua. El primer contacto de Satanás con un ser humano conlleva esta distorsión. Dios tiene algo que no quiere que tú tengas. Dios tiene en su haber algo que no quiere que tú tengas. O tú puedes llegar a ser alguien que Dios no quiere que tú llegues a ser. ¿Alguna vez has sentido que Dios está frente a ti y simplemente no hay respuesta a tu necesidad? Que tiene en su poder lo que tanto necesitas, la sanidad, el milagro, la respuesta, la reconciliación, la solución, la provisión, el propósito, pero que decide no dártelo. Que observa tu sufrimiento y tu necesidad más profunda, pero elige no intervenir y opta por retener o incluso hasta quitar. C.S. Lewis, en este libro titulado Cartas del Diablo a su sobrino, dice una frase que quiero volver a citar. No es que corra el peligro, al menos por ahora, de dejar de creer en Dios. El auténtico peligro es que llegue a creer cosas horribles acerca de Él. Y quiero hablar de lo siguiente con todo respeto, amor y sensibilidad. ¿Es esto lo que has sentido, que creciste escuchando que Dios provee, pero cada mes es una lucha por pagar las cuentas? Que entregaste tu vida al ministerio, pero el sustento nunca llega y vives en constante incertidumbre e inseguridad. Conozco pastores que dedicaron sus vidas al ministerio sin un plan de retiro, sin un plan de jubilación. Y tienen estas preguntas. Que Dios, por ejemplo, te prometió un hijo
O tenía la esperanza de tener un hijo, pero el reloj biológico sigue avanzando y la prueba de embarazo sigue negativa. O que anhelabas casarte, pero Dios no parece haber traído a tu vida a esa persona indicada. Que oraste por tu matrimonio, pero la separación o la pérdida llegó igual. Que le entregaste a tus hijos desde que estaban en el vientre a Dios y hoy están lejos del Señor. Quizá en tu pérdida has visto a Dios no solamente como el Dios que retiene, sino además, insisto, como el Dios que quita con crueldad. Y le has preguntado a Dios, ¿para qué me lo diste si sabías que solamente ibas a terminar quitándomelo? ¿Qué es lo que querías? ¿Hacerme sufrir? Y por cierto, es válido cuestionar a Dios mientras no callamos en la blasfemia ni en maldecir a Dios. Podemos expresar nuestro lamento y preguntarle las cosas difíciles. Dios no se asusta con nuestras preguntas, más bien nos consuela. Y alguna vez, tal vez, te has comparado con otro y preguntado, ¿por qué esa persona sí lo tiene y yo no? ¿Acaso soy menos amado por Dios? Pero ¿cómo se manifiesta esta distorsión? Primeramente con ansiedad y decepción. En lugar de confiar en la provisión de Dios, vivimos esperando que se acabe lo poco que tenemos. Oramos por provisión, pero con la mentalidad interna de que probablemente no va a llegar lo suficiente o que no va a alcanzar. Leemos sus promesas divinas de provisión, pero pensamos, por alguna razón esta promesa parece aplicarse a todos los demás, pero no a mí. Y esta era la realidad de los judaítas en tiempos del profeta Ageo. Dios les dice por medio del profeta, ustedes siembran mucho pero cosechan poco, comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran calentarse, y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Es parte de la vida en un mundo caído. Y los judaítas en este contexto se habían olvidado de Dios y no le habían dado importancia a su templo. Ageo describe la experiencia de trabajar duro, pero nunca tener suficiente, de esforzarse, pero no ver frutos proporcionales que satisfagan ni llenen realmente. Esta distorsión también produce en nosotros comparación constante y descontento. En esta comparación constante vivimos midiendo lo que tenemos contra lo que otros tienen, preguntándonos por qué Dios bendice a otros, incluso a los que parecen no merecerlo, mientras que aparentemente nos olvida a nosotros. Y nos enojamos con Dios. Interpretamos cada bendición que reciben otros como evidencia de que Dios tiene favoritos, o de que Dios está en nuestra contra, o de que simplemente nos ha olvidado. Decimos cosas como, la provisión de Dios es ciertamente para otros, incluso para los malvados, pero yo no la veo. No para mí. En el Salmo 73, Asaf está luchando con la aparente injusticia de ver cómo aquellos que no honran a Dios prosperan, mientras los justos pasan necesidad. ¿Te identificas con esto? El salmista dice, sentí envidia de los arrogantes. Vean esta vulnerabilidad. Sentí envidia de los arrogantes. Al ver la prosperidad de esos malvados, así son los malvados, sin afanarse aumentan sus riquezas. Quizá tú diste el paso correcto y no caíste en corrupción y eso te costó el empleo y luego pasaste penas porque no pudiste continuar trabajando en un ambiente donde la corrupción era el modus operandi. Y ves que los que son corruptos descaradamente tienen de sobra, pero tú y los tuyos están pasando limitaciones. Esta distorsión también produce una mentalidad de canje y expectativas rotas. Leamos Malaquías capítulo 3 versículos 14 y 15. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios
¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante. Qué fuerte esto. Pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Esta es la mentalidad transaccional de yo hice mi parte, pero Dios no hizo la suya. Yo cumplí con lo mío, pero Dios no cumplió con lo suyo. Y nos preguntamos, ¿de qué me sirve haber hecho lo correcto, ser fiel a Dios, si los que prosperan son los que hacen lo incorrecto o los que ni siquiera consideran a Dios en su caminar? Y esta distorsión también nos hace caer en acumulación y retención por temor e incluso por codicia. No somos generosos con otros porque tememos que si damos no tendremos suficiente para nosotros mismos. Mantenemos recursos acumulados por si acaso Dios no provee para el futuro. Porque en el fondo no creemos que Dios sea verdaderamente generoso. Entonces desarrollamos una mentalidad de acumular y retener, convirtiéndonos nosotros en aquello que falsamente percibimos que Dios es, un retenedor. Vean esto. No se trata solo de la imagen distorsionada de Dios en nosotros, sino que nosotros nos convertimos en eso que hemos distorsionado. Vemos distorsionadamente a Dios como alguien que retiene, pero nosotros empezamos a retener. La parábola del rico insensato concluye de esta manera, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, ¿y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Unos versículos antes, en el versículo 15 del mismo capítulo, Jesús dice, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Cuando vivimos viendo a Dios como alguien que retiene, nuestras oraciones por provisión carecen de expectativas. Oramos más por desesperación que por fe. Nuestras decisiones financieras se basan en el miedo, no en la confianza de su provisión. Nuestra generosidad se basa meramente en lo que nos sobra, no en la confianza de que Él suplirá. Nuestro gozo desaparece. Vivimos en constante ansiedad económica porque sentimos que debemos generar nuestra propia seguridad. Nuestras relaciones sufren, porque lo cierto es que si vemos a Dios como tacaño, probablemente seremos también nosotros tacaños con otros. La verdad es que si nuestra percepción de la generosidad de Dios está distorsionada, nuestra capacidad tanto de dar como recibir también lo estará. Pero aquí está la verdad liberadora. Este Dios que retiene o que quita cruelmente no es el Dios de la Biblia. Es una distorsión creada por nuestras experiencias dolorosas y traumáticas, una mentira construida con los ladrillos de nuestras carencias humanas y de nuestras expectativas frustradas en un mundo caído e injusto. Porque la Escritura nos presenta a un Dios radicalmente diferente, un Dios que no solo provee, sino que además se entrega a sí mismo por completo, por amor a nosotros. Este es el punto número 2 y final. La verdad, el Dios que provee. El Salmo 84, versículo 11 dice, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria da el Señor. Ojo con esta frase. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Nada bueno niega a los que andan en integridad. Observen que el texto bíblico dice, nada bueno niega. No dice, todo lo que le pido me lo da. Sino nada bueno retiene de aquellos que caminan en integridad delante de Él. Entonces, todo lo que Dios nos da es bueno. Y por consiguiente podemos concluir esto. Dios no retiene. Él sabe lo que es mejor.
Dios no niega, sino que dirige. Dios no juega con nosotros cruelmente, sino que nos guía. Veamos estas tres dimensiones de su provisión. La primera dimensión es que Dios provee según su sabiduría. Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Dios nos retiene. Él tiene una visión más alta, un plan más profundo. Lo que parece una negativa para nosotros es en realidad una protección o una preparación para algo que supera nuestra capacidad de comprensión. Un no de Dios tiene un propósito que supera al sí que nosotros tanto anhelamos. Se lo repito, un no de Dios tiene un propósito que supera por mucho al sí que nosotros tanto anhelamos. Un no de Dios nos provee de mucho más que un sí fuera de su voluntad. Y quizá te estás preguntando, ¿qué es lo que Dios está proveyendo? Con ese no, Dios podría estar formando tu carácter. Dios podría estar tratando con tu corazón, moldeándote a su imagen. Con ese no, lo digo con amor, Dios podría estar doblegando tu ego. Una puerta cerrada es una bendición enmascarada porque es Dios guiándonos, diciéndonos, no es por allí, sino por allá. Como Padre, Dios sabe lo que necesitamos realmente y solamente nos da lo que Él sabe que es mejor para cada uno de nosotros. El Padre Celestial da siempre, pero a veces, se los digo de esta forma sencilla, a veces su regalo no es el juguete ni el chocolate que caprichosamente queríamos, sino la protección, la lección, la formación del carácter para cumplir con su propósito soberano en nuestra vida. La segunda dimensión es que Dios provee en su tiempo. Pablo dice en Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Dios tiene una agenda desde la eternidad. Y Dios no llega tarde, Dios llega justo a tiempo. Y podemos bíblicamente ver este principio: lo que para nosotros parece demora es en realidad puntualidad divina. Lo que para nosotros parece demora es en realidad puntualidad divina. Los israelitas pudieron haber entendido el desierto de 40 años como demora, pero la puntualidad divina quería tratar con ellos. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones. La idolatría seguía en sus corazones. Necesitaban ser depurados en un desierto incómodo, pero un desierto que los condujo finalmente a la tierra prometida. Este es un antídoto contra la ansiedad en un mundo que valora la inmediatez y desespera por lo instantáneo. Esta verdad es un bálsamo para nuestros corazones, para nuestra alma, porque transforma nuestra espera en expectativa activa y en confianza. Ya no se trata de un hasta cuándo, Dios, sino de Dios, yo confío en que me proveerás lo que desde tu perspectiva es lo mejor para mí en el momento perfecto. La tercera y última dimensión es que Dios provee más allá de lo material. A menudo cuando pensamos en la provisión de Dios, nuestro instinto es mirar nuestra billetera o nuestra cuenta bancaria o nuestros recursos materiales, nuestros bienes. Pero la promesa de Filipenses 4:19, por cierto, escrita desde una prisión donde se encontraba Pablo, es infinitamente más profunda. Pablo dice, así que mi Dios les proveerá de ¿cuánto? Todo lo que necesiten
conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Lo dice alguien que cualquier lógica humana diría: Dios no te está proveyendo de la libertad que necesitas, estás en prisión. Pero no eran las circunstancias las que definían a Pablo, sino quién es su Dios. No son las circunstancias pasajeras, van y vienen. En la vida tenemos vacas flacas, vacas gordas, tiempos de abundancia y de escasez. Por eso nuestros votos matrimoniales incluyen eso. Las circunstancias cambian. Hemos visto a personas multimillonarias en la quiebra, artistas famosos que pensamos nunca pasarían penas, perderlo todo. Lo importante, más allá de la circunstancia, es quién está con nosotros, en sea cual sea dicha circunstancia. La clave está en la frase: conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, su provisión no se mide por estándares terrenales, sino por la riqueza infinita de su gracia. Por eso su cuidado abarca holísticamente todas las necesidades, no solo las financieras o materiales, sino también las emocionales. Consuelo en la aflicción, amor perfecto e incondicional, amor eterno, las espirituales, fortaleza en tiempos de dolor, o fortaleza incluso para vencer la tentación, y las relacionales, paz, sabiduría para perdonar y amar. ¿Cómo podemos estar seguros de esta verdad? Porque la garantía máxima no está en una promesa abstracta, sino en un hecho concreto, histórico y consumado, que en 2 palabras es este: la cruz. La cruz. Pablo dice en Romanos 8:32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él, junto con su Hijo, todas las cosas? Si Dios te dio a Jesús, ¿cómo no te dará todo lo demás? La cruz es la prueba definitiva de que Dios no retiene. Dios provee al grado de darse a sí mismo. Dios no nos niega el bien, sino que nos da el mayor bien. Jesús, su presencia, su perdón, su propia vida para limpiarnos de nuestra maldad. La cruz es la prueba definitiva del carácter de Dios. Si Él ya te dio el regalo más valioso y costoso, su propio Hijo, ¿cómo podría retenerte después cualquier bien necesario? Dios no es un Padre tacaño que nos niega el bien. Al contrario, en Jesús lo ha dado todo. Todo. En Jesús lo tenemos todo. Es en Cristo. En una ocasión estaba pasando por algunas pruebas y mi suegra, que es como una madre para mí, de hecho no le digo suegra, le digo mom, porque es de habla inglesa mi suegra. Sin que ella supiera realmente lo que estaba en mi corazón y la prueba que estaba pasando, de repente el Espíritu Santo le pone a decirme: Fernando, si tienes a Jesús, tienes todo lo que necesitas. Eso cambió mi perspectiva completamente. Y es lo mismo que quiero decirte hoy. Si tienes a Jesús, tienes todo lo que necesitas. Estas son las conclusiones de este mensaje. En lugar de suplir caprichos
Dios, como Padre sabio, provee exactamente lo que necesitamos para crecer y para acercarnos más a Él. Su no o su espera no son negativas, sino la evidencia de que Él tiene algo mejor para darnos, de que Él está haciendo algo más profundo en nosotros, que está aumentando nuestra fe, que nos está enseñando a depender de Él, que está guiándonos a su propósito. Dios no retiene lo bueno, Él es autor de todo bien. Santiago, en la carta más antigua cronológicamente del Nuevo Testamento, dice que cada buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces. Si hoy sientes que algo te ha sido negado, recuerda, no es porque Dios sea mezquino ni tacaño, sino porque Él en su sabiduría infinita está protegiéndote, preparándote o guiándote hacia algo mejor. La sabiduría de Proverbios nos enseña que a veces al tener demasiado podríamos llegar a olvidarnos de Dios. Y quizás lo que tú entiendes como Dios reteniéndote es diciéndote, no te olvides de mí. Aumenta tu fe, créeme, depende de mí. Él no juega contigo. Él te ama profundamente. Su silencio no es abandono. Su espera no es indiferencia. Él no retiene. Él provee según lo que es verdaderamente bueno para ti. La siguiente conclusión es que tu confianza no debe estar en lo que recibes, sino en quien te lo da. Tu confianza no debe estar en lo que recibes, sino en quien te lo da. La verdadera provisión no se mide solo en respuestas, milagros o recursos, sino en la presencia fiel de un Padre perfecto que nunca abandona y nunca falla. Hoy puedes no tener todo lo que pediste, pero tienes al que lo da todo. Y ese es Dios. Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Confía en Él. Aunque el camino sea difícil, aunque el sueño no se haya cumplido aún, Él sigue siendo bueno. Y su provisión en su tiempo y a su manera llegará y será maravilloso. En el Salmo 23, David dijo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Para aquellos de ustedes que conocen gramática hebrea, saben que puede traducirse también en tiempo presente. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por eso hay una versión que dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y allí es donde las palabras de mi suegra en el momento indicado vuelven a hacer eco. Fernando, si tienes a Jesús, tienes todo lo que necesitas. Es lo mismo contigo, es igual contigo. Y esto lo dice David en un contexto, en un momento donde él tenía el oficio más despreciable de su familia, donde era visto de menos por sus hermanos. David no dice este salmo o no expresa este salmo desde su realeza y riqueza posterior, sino desde el oficio despreciable. ¿Se acuerdan que cuando llegó Samuel a ungir al nuevo rey de Israel, hasta el papá de David se le olvidó, así me queda un hijo, está allá con las ovejas? David simplemente dijo, yo me he jugado la vida por estos animalitos. Yo me he jugado la vida por estos animalitos. He atacado a los animales salvajes que han tratado de devorarlos. Les he buscado los mejores pastos. Les he buscado las mejores aguas. ¿Y a mí quién me cuida? El Señor es mi pastor. Nada me falta. El Señor es mi pastor y nada me falta.
quizá puedes proyectar eso mismo en tu paternidad. A veces la esposa puede estar durmiendo tranquilamente, las hijas también, y uno está sin poder dormir pensando, ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo voy a responder ante esto? Y luego los ves descansando, porque la esposa de alguna manera sabe que tiene un esposo, que algo va a hacer. Y los hijos a veces ni cuenta se dan, ellos confían en papá y mamá. Y a veces como padre puedes experimentar esto, estás pensando, ¿y a mí quién me va a ayudar ahora? Ellos están dependiendo de mí y ahora yo, ¿cómo lo voy a hacer? Y puedes decir exactamente lo mismo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y el Señor dará juntamente con la prueba la salida. Él proveerá y te mostrará su mano. Una de las ilustraciones de la provisión de Dios en los Salmos es que Dios abre su mano. Eso significa generosidad desprendida, soltando todo para darte todo lo que necesitas, pero siempre combinado con su sabiduría y siempre combinado con su tiempo perfecto. Por eso, amados hermanos, yo he llegado a esta conclusión. Nuestra verdadera provisión no es aquello que está en nuestras manos, sino en las manos de quien estamos nosotros. Se lo repito. Nuestra verdadera provisión no es aquello que está en nuestras manos, sino en las manos de quien estamos nosotros. Estamos en las manos de Dios. Como lo dijo John Stott, aún el sufrimiento permitido está bajo la órbita de su cuidado. Nadie te va a poder separar de su amor, nadie te va a arrebatar de su mano. Dios no te va a soltar nunca. Tu verdadera provisión no es lo que está en tu mano, es en las manos de quien tú estás. Y Dios es todopoderoso y Dios tiene todo lo que necesitas. Por último, en medio de tu pérdida, no te pierdas tú, sino encuéntrate a ti mismo en Dios. En medio de tu pérdida, no te pierdas tú, sino encuéntrate a ti mismo en Dios. Mira a Dios por quien realmente Él es. Si en tu dolor estás viendo solamente a Dios como el que quita y ya no más como el que da, como le pasó a Job, hoy te invito a hacer esto. Mira la cruz, mira la cruz y recuerda que Dios se dio a sí mismo por completo por amor a ti, que lo dio todo como Dios y lo dio todo como hombre, que siendo Dios se vació a sí mismo, se despojó y vino a este mundo dejando su trono, que siendo hombre se vació o vació su vida hasta la muerte o derramó su vida hasta la muerte. No retuvo nada como Dios ni retuvo nada como hombre para darse por completo con el fin de salvarte. Él puede alinear tu perspectiva para que como Job, cuando llegues al otro lado de tu sufrimiento, puedas decir estas mismas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto tiene el sentido de: Dios, me dijeron cosas sobre ti, tenía yo una idea respecto a ti, un concepto tan limitado de ti, distorsiones en mi corazón acerca de ti, llegué a pensar cosas horribles acerca de ti, pero Dios, al otro lado del sufrimiento, te he conocido, te conozco, y tú eres mi Padre bueno, mi Padre amoroso, mi Padre generoso.
mi proveedor, mi guardador, el que me cuida, el que me sustenta, el que cuida a mi familia. Hoy puedes decirle a Dios con toda honestidad: Señor, no entiendo por qué no tengo todo lo que deseo o anhelo. Tampoco por qué has permitido una pérdida irreparable en mi vida, o por qué no he visto los resultados por los que tanto me esforcé. Pero sé que tú no has cambiado, que sigues aquí. Por eso en mi necesidad, en mi duelo, decido poner toda mi confianza en que tú me proveerás de todo lo bueno que tú sabes que yo necesito en el momento perfecto, indicado, y que aquello que tú me has negado, o cuando has respondido no, o me has puesto en espera, tiene un propósito más profundo en mi corazón y en mi vida. Haz de mí, Señor, lo que tú quieras. En alguna ocasión, un hombre al que quiero mucho me dijo: Fernando, me hubiera encantado que nos hubiéramos conocido cuando yo vivía en una mansión y haberte invitado a mi casa, pero lo perdí. Yo le dije: amigo, lo importante es conocerte a vos, no lo que tuviste. Eso no te definía, es conocerte a vos. Y el Señor me puso esta palabra para él: a veces es necesario perder materialmente para ganar espiritualmente. A veces es necesario perder materialmente para ganar espiritualmente. Más allá de ver la deuda, la pérdida o la escasez o la carencia, trata de ver qué estás haciendo en mi corazón, Dios. ¿Qué estás haciendo en mi corazón? ¿Cómo estás transformando mi vida, mi mente, mi manera de pensar y de ver las cosas? ¿Qué es lo que quieres hacer con mi fe? Cada miga de pan sobre nuestra mesa proviene de su generosidad, de su corazón. No hay espacio para nuestra autosuficiencia o autonomía. Dios lo es todo. Él te ha dado la capacidad de trabajar, la salud, la provisión. Él es nuestro Padre y nuestro proveedor, que nos da exactamente lo que sabe que necesitamos en el momento perfecto. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, venimos delante de ti a rendir nuestros corazones y a decirte: de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios amoroso, proveedor y generoso, Dios que cuida y vela, el Dios que no se fatiga con cansancio y que ha fijado sus ojos sobre nosotros, el Dios que trata con nosotros, nuestros corazones, nuestro ego, el Dios que nos quebranta para moldearnos a su imagen y que podamos cumplir su propósito y su llamado. Señor, hoy te decimos primeramente perdón si nos creímos autosuficientes. Perdónanos si creímos que nosotros logramos lo que tenemos. Sin ti nada podemos hacer. Separados de ti nada podemos hacer. Todo proviene de tu mano, Señor. Todo. Y te damos gracias. Señor, también corregimos cualquier distorsión que nos ha hecho verte como el Dios que
retiene, o como le pasó a Job más adelante en el libro, que te empezó a ver solamente como el Dios que quita. Señor, si bien es cierto que a veces no entendemos por qué tú quitas, sabemos que no quitas para destruirnos y no quitas con crueldad, quitas para cumplir tu propósito en nosotros. Pero también debemos verte, Señor, como el Dios que da, porque el Evangelio trata del Dios que se da a sí mismo, que se entrega a sí mismo. Por eso, si te tenemos, Jesús, lo tenemos todo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Yo, como este pastor imperfecto, Señor, oro por mis hermanos, para que puedan verte como ese pastor perfecto que está presente, que cuida, vela, provee y en el cual nada les falta. Señor, bendice sus vidas, sus familias. Dales no solamente la provisión material, también la provisión emocional, de sabiduría, la provisión afectiva, la provisión espiritual. Que puedan, Señor, ser provistos integralmente por ti. Gracias, Dios, por tu obra. Te damos gloria por los siglos de los siglos. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y limpiarme de mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día y recibo el regalo de la vida eterna. Señor, transfórmame con tu Espíritu Santo. Te rindo mi vida por completo. Sé mi Señor y Salvador eternamente, Jesús. Es en tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos, en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. El nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús, nuestro amado Jesús. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará.